Nuevamente buenos días. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Jueces. Iniciamos una nueva serie. ¿Qué les parece? Pensé que se iban a emocionar más. Muy bien. Necesito un poco más de pentecostales aquí, ¿verdad? Sí. Jueces capítulo 1 es donde vamos a estar hoy. Si nos visitas por primera vez, nosotros aquí en Semilla, bueno, Dios nos permite hacer muchas cosas, pero hay algo que marca el paso de todo lo que hacemos, y es que vamos por la palabra de Dios de esta manera sistemática, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y no vamos en el orden en que la Biblia tiene los 66 libros. Vamos más por géneros literarios. Acabamos de terminar esta preciosa carta, la primera y la segunda carta de Pablo a la iglesia en Corinto, donde Dios nos habló muchísimo, y ahora retomamos nuestro viaje por el Antiguo Testamento. Hace aproximadamente año y medio, si no me equivoco, terminamos el libro de Josué, y después de Josué sigue este libro Jueces, y decidimos retomar la conversación ahí. Pero toda la palabra de Dios es inspirada y toda ella es útil, y nosotros queremos permanecer firmes en las enseñanzas de los apóstoles y profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, como está la instrucción en Hechos capítulo 2. Y yo sé que Dios nos va a hablar poderosamente y claramente, porque lo que vamos a hacer es abrir su palabra. Y bueno, siempre que iniciamos un nuevo libro, es importante ubicarnos en el contexto de qué están pasando las cosas, el momento en que se escribe, quiénes son los personajes principales. Y antes de ir a la enseñanza del primer capítulo, vamos a estar en 21 semanas en este libro. Son 21 capítulos. Vamos a ver un capítulo por semana. Hoy vamos a ver el primero, pero quiero dar un pequeño panorama de qué se trata el libro. Jueces es para que nos ubiquemos en la línea del tiempo. Si la retomamos desde Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, vemos este tiempo en donde el pueblo de Israel ya había crecido. Después de la promesa a estas 12 tribus, el pueblo creció muchísimo, pero creció después de que José trae a sus hermanos a Egipto. Llega un momento en que el rey de Egipto no se acordaba de José, entonces el pueblo de Israel empezó a crecer mucho, entonces lo esclavizaron, y durante 400 años el pueblo de Israel fue esclavo, pero había una promesa de una tierra prometida. José, antes de morir, le dice a sus hermanos, le dice Jacob a sus hijos, les dice: sin duda alguna el Señor va a venir a rescatarlos. Y el Señor hace eso, envía a Moisés, que llega con el mensaje de parte de Dios hacia el faraón: deja ir a mi pueblo para que le adore. Y bueno, usted conoce la historia, y si no conoce la historia, espero que haya visto los 10 mandamientos en Semana Santa para que entienda un poquitito de qué es lo que está pasando ahí. Y bueno, el pueblo sale libre. Y bueno, unas ciertas situaciones suceden ahí en el desierto. Moisés no va a entrar a la tierra prometida, pero su asistente Josué está ahí con él, y Dios dice: Josué es el que va a llevar el pueblo a la tierra prometida. Llegamos al libro de Josué y el pueblo conquista la tierra prometida, y el libro inicia precisamente anunciando la muerte de Josué. ¿Y qué es lo que sucede durante este tiempo? Aproximadamente este libro abarca unos 400 años. Es un periodo largo para un libro relativamente corto de 21 capítulos, en donde nos narra el momento tal vez más oscuro del pueblo de Israel. Porque en el Éxodo estaba este grito de: Dios, rescátanos. Dios cumple su promesa. Y en Josué vemos este momento en que por fe el pueblo avanza y conquista lo que Dios le ha dado. Pero el problema es que en Jueces es que ya el pueblo, una vez establecido en lo que Dios les ha dado, empiezan a vivir en infidelidad a Dios. Y esta infidelidad y este fracaso es porque permiten cosas
o no obedecen completamente a lo que Dios les había dado. Empiezan a dar concesiones de no tanto de porque fallaban, sino porque ni siquiera lo intentaban. Y aquí hay ya una lección para usted y para mí. El Señor nos rescató, nos dio nuestro éxodo del pecado y de la muerte. Nos llevó a una tierra prometida. Esa tierra prometida es que ahora podemos relacionarnos correctamente por medio de Jesucristo con el Dios eterno. Pero ahora sigue una tarea. Una tarea que Jesús va a hacer en cada uno de nosotros hasta el día en que Él venga. Pero usted y yo nos encanta hacer concesiones, obedecer a medias. Y ese es el problema del pueblo de Israel. Hay dos versos claves que creo que van a dictar la manera y marcar el paso en el que nos vamos a acercar a este libro. El primer texto lo vemos en Jueces capítulo 2, versículo 10. Note esto que dice el escritor de este libro. Dice: también toda aquella generación fue reunida con sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Este texto me dice algo muy importante. Dios es un Dios generacional. Dios únicamente tiene hijos, no tiene nietos. Y la importancia de que nosotros pasemos la fe a nuestros hijos para que sus hijos se la pasen a sus hijos. Es esencial que la iglesia de hoy, a la generación que está ahí abajo celebrando en Club Semilla, pueda conocer a Cristo para que esa generación le cuente a la siguiente generación. Muchos de nosotros hemos utilizado esa frase: sí, yo vengo de una familia cristiana. Sí, mis papás son cristianos, o mis papás eran católicos, y bueno, yo creo que yo soy cristiano, yo creo que yo soy católico. No, mi hermano y mi hermana, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y este texto, todo este libro nos va a mostrar la importancia de que cada uno de nosotros tenga un encuentro real, verdadero, sincero, completo en rendir nuestra vida a Cristo. Y después hay otro texto. Dice Jueces 21-25, dice así: en esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. ¿Ustedes se imaginan un mundo así, donde cada uno hace lo que le parece bien? Bueno, como que no es nuestro mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Esa era una pregunta como que yo pensaba que iban a reaccionar así como, qué profunda. Es nuestro mundo, es nuestra realidad. Ahora vivimos en un mundo en donde cada uno quiere hacer lo que le parece bien, sin seguir la instrucción de Dios. Lo que Dios dijo, eso ya pasó de moda. Lo que Dios dijo, eso es anticuado. Lo que Dios dijo, no, ¿para qué? Lo que Dios dijo con respecto a cómo tengo que manejar mi vida, cómo tengo que manejar mis finanzas, cómo tengo que vivir en mi vida matrimonial, en mi vida relacional, todo lo que Dios nos invita y nos llama a que vivamos conforme a su voluntad, ahora es relativo. Las verdades son relativas. Puede ser que eso funcione para usted, pero para mí funciona esto. Y por eso estamos en ese caos. El libro no tiene esta estructura. Podríamos dividirla así: los capítulos 1 y 2. Hoy vamos a estar en el capítulo 1 nuevamente. Es como una introducción que recapitula algunas de las cosas que sucedieron en los libros pasados, pero me muestra las consecuencias de comprometer lo que Dios les ha dado. Dios dijo: expulsen, no expulsaron por completo. Dios dijo: yo les di, no creyeron eso. Y no tomaron acciones, nuevamente, no por intentarlo y fallar, sino por simplemente no hacerlo, porque ellos piensan que podían vivir mejor de esa manera y no de la manera en que Dios los había mandado. Los capítulos 3 al 16
3 al 16, sí, vemos como Dios levanta jueces. Ahora, es importante mencionar que es un juez acorde con el texto que estamos hablando. Cada vez que usted piensa en un juez, ¿en qué piensa? Bueno, yo cuando pienso en un juez, pienso en caso cerrado. No hay nada mejor que un jueves en la tarde, ¿verdad? Prender Canal 6. ¿Era en Canal 6? No me acuerdo, pero bueno. Caso cerrado ahí. Pero ese no es el tipo de juez que este texto habla. No es esa persona sentada detrás de un estrado donde se viste una toga negra y está con un mazo dictando caso cerrado. No. La palabra juez me habla de un libertador. Esa es la palabra correcta. Me habla de un héroe que Dios manda. Y en el capítulos 3 al 16 vamos a ver todos estos jueces. Hay jueces famosos como Gedeón. Gedeón derrota a los enemigos con únicamente 300 hombres contra un ejército de miles. ¿Les parece conocido esa historia de 300? De ahí la tomaron. Está Débora, una juez mujer, que esa historia es buenísima, junto con Barak. Y después tal vez el más famoso, Sansón. ¿Cuántos te dejan el pelo largo para ver si le sale fuercilla? ¿Verdad? Bien, Cris, te veo más fuerte, bro. Debe ser por eso. Y del capítulo 17 al 21, ahí sí es cierto que esto se va a descontrolar. Y es pura corrupción y caos. Anarquía es lo que vemos ahí. Esta es una lectura fuerte. Vamos a leer cosas que van a golpearnos, cosas que sucedieron. Ahorita vamos a hablar también un poco más de los otros pueblos a los cuales Dios estaba expulsando y qué era lo que hacían y creían. En fin, pero lo que sí vamos a ver constantemente son estos 7 ciclos que el pueblo de Israel pasa, círculos viciosos de infidelidad a Dios. Y tengo una imagen aquí para ejemplificar qué es lo que vamos a ver constantemente, específicamente a partir del capítulo 3. Ya casi aparece la imagen ahí. Me avisan cuando está. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver constantemente? El pueblo de Israel, como vamos a ver hoy, consulta al Señor y el Señor les da unas instrucciones. Ellos sirven al Señor. Pero resulta que después de estar sirviendo al Señor, ellos caen en pecado. Y bueno, el tema no solamente es que caen en pecado, sino que son esclavizados por el pecado. Y viven literalmente adorando a otros dioses, sirviendo a los dioses de los cananeos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos se lamentan y claman a Dios. Y Dios los rescata del pecado por medio de un juez. Y luego eso se vuelve a repetir. Vamos a ver que pasaron 10 años, en algunos momentos 40 años, y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante del Señor. El texto nos dice, y entonces el Señor los entrega en su pecado. La consecuencia de su pecado es que son esclavizados del pecado. Y ahí se va repitiendo la historia. Ahora, ¿no le parece como un espejo? ¿No le parece que eso es mucha de la historia de nosotros? Conocemos a Cristo, ese primer amor, queremos servirle, dejamos algunas cosas que no atendemos, que necesitamos atender, que el Señor nos dijo que las atendiéramos. Y las dejamos ahí escondiditas pensando que no le van a hacer daño a nadie. Pero después caemos en esa conducta que nos aleja de Dios. Y volvemos en algunos casos a ser esclavos de ese pecado. Y el Señor en su fidelidad mandó al juez de jueces, al superhéroe, a nuestro Señor, para rescatarnos. Pero el Señor no quiere que vivamos así. Y este libro nos va a dar esta advertencia fuerte, en medio de historias fuertes, esta advertencia fuerte que nosotros, que somos parte de la familia de Dios, no tenemos que entrar, ni vivir, ni quedarnos en estos círculos viciosos. Este libro nos va a llamar a que tomemos decisiones fuertes, a que anhelemos ser obedientes a Dios, a que dejemos de menospreciar la gracia de Jesús. Muchas veces usted y yo lo hacemos. Utilizamos frases como, pero es que Dios me va a perdonar. Pero es que la gracia de Dios siempre va a estar ahí para rescatarme. Y sí, todas estas son verdades hermosas, y gloria a Dios de que
También que otra cosa que podemos valorar aquí, que yo espero que usted lo valore aún más mientras que leemos estos textos, es la preciosa fidelidad de Dios, de que a pesar de que le damos la espalda, Él viene en busca de nosotros. Y Él quiere rescatarnos, pero no solamente quiere rescatarnos, quiere transformarnos. Este libro es una excelente oportunidad para que usted, viéndose al espejo de la palabra del Señor, el Espíritu Santo lo transforme y usted tome decisiones fuertes, de dejar conductas autodestructivas, de ciclos que tal vez usted inclusive dice, esto ya no tengo remedio. Y que el Señor nos pueda transformar, porque Él es nuestro Salvador. Él siempre abre el camino a la salvación. Y la salvación está disponible para todos aquellos que quieren dar el paso y entrar a la tierra prometida y tomar posesión de lo que Dios les ha dado. Porque ese es el problema. El problema es que el pueblo de Israel ya está en la tierra prometida. Tiene que tomar algunas decisiones importantes para disfrutar de la promesa de Dios. Pero son negligentes, son necios, obedecen a medias y por eso pagan consecuencias completas. Oramos y ponemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, damos gracias por tu preciosa palabra, viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, Señor. Y hoy al iniciar un nuevo libro, Señor, tú siempre nos hablas, Señor, pero nosotros necesitamos estar más atentos. Así que hoy te pido que mi corazón, mi mente esté dispuesto, atento a la instrucción de tu palabra para ser transformada por ella. Gracias por esta preciosa iglesia. En tu nombre lo pedimos. Juntos decimos amén y amén. El título de esta enseñanza del capítulo 1 lo he titulado Obediencia a medias, consecuencias completas. Y tengo 4 pensamientos que van a alimentar toda esta idea central mientras que vamos por estos 36 versículos del capítulo 1. Ahora, quiero hacerle una advertencia mientras que empiezo a leer. Si usted ya ha venido varias veces a esta iglesia, se ha dado cuenta que mi manera de leer no es la mejor del mundo. Yo me bajo de aquí y mi esposa me dice, qué mal leíste. Entonces, yo he practicado esto, se los prometo. Y yo voy a decir todos estos nombres de estas ciudades y todos estos nombres de estos personajes con una confianza. Usted no se imagina con la confianza que yo voy a decir estos nombres, pero probablemente los voy a leer mal. Entonces, no se distraiga, siga la lectura conmigo. Vamos a tener algunos periodos de lectura larga, especialmente en el tercero y cuarto pensamiento. Entonces, no se distraiga y siga atentamente la lectura. Yo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Los textos también están acá, pero lo que no quiero es que mi torpeza le distraiga del mensaje tan importante que cada uno de estos textos tiene. El primer pensamiento lo vemos de los versículos 1 al 3, si estás tomando nota, y es: la guerra no ha terminado. Versículos 1 al 3. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió: Judá subirá primero. Ya les he entregado el país en sus manos. Subrayen eso en su Biblia, por favor. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado, para que peleemos contra los cananeos. Y también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Este primer pensamiento de la guerra no ha terminado viene de realmente la realidad de esos tiempos que se vivían en las guerras y recientemente también en las últimas guerras. Muchas veces hay una fecha en que la Primera Guerra Mundial terminó, en que la Segunda Guerra Mundial terminó. Hay diferentes fechas en cuales dicen este día la guerra terminó, pero la guerra realmente no ha terminado ahí. La guerra, después de que el país o la nación que es vencida en esa guerra, empieza un término que se llama consolidación del territorio. Y es que una vez que esas personas se han rendido, existen operaciones que
los mismos ejércitos tienen que llevar a cabo para consolidar el control definitivo de las zonas conquistadas. Y eso es lo que el pueblo de Israel tiene que hacer en este momento. El texto inicia con que Josué murió. Interesantemente, Dios no apunta a otra persona o no nombra a otra persona como sucesor de Josué, sino que queda este espacio donde vamos a ver estos diferentes personajes que se van a levantar de cuando en cuando. Pero después de la muerte de Josué, estaban en un momento crítico. Los israelitas tenían que consolidar su territorio. Y bueno, aquí vemos algo bueno que hacen. Dice que los israelitas primero consultaron al Señor. En la metáfora que estamos aplicando a nuestras vidas, el Señor conquista nuestros corazones, nos rescata, pero necesitamos consolidar la tierra prometida que Él nos ha dado en nuestros corazones. Y una lección que tenemos acá esta mañana, porque la guerra no ha terminado, mi hermano. Usted y yo vamos a estar en una guerra espiritual hasta el día en que Él venga. Hasta ese día Él va a completar esa obra preciosa, pero mientras que estamos en este mundo caído, mientras que estamos en este cuerpo que tiende hacia desviarse del camino del Señor, necesitamos conquistar constantemente esas áreas en nuestra vida que nos desvían del camino del Señor. Y lo primero que tenemos que hacer es consultar a Dios. Note lo importante, porque usted puede decir, ay, sí, yo consulto a Dios, pero tal vez lo hacemos al revés. Muchas veces usted y yo hacemos el plan y venimos y le consultamos a Dios para que nos confirme el plan que yo quiero. Esa es la típica. Yo quiero hacer esto y ya yo tengo el plan y yo vengo donde Dios y le digo, ok, Dios, este es mi plan, ¿me acompañas? Pero el orden es diferente acá. El orden es primero consulto a Dios y Dios me da el plan. Esto es necesario. Esto es urgente. Interesantemente, Dios designa a Judá. Si usted conoce un poco de la historia de las tribus de Judá, esta es la tribu de donde viene el Mesías, nuestro Señor Jesús. Y note lo siguiente también. Dios les dice en el versículo 2, ya les he entregado el país en sus manos. Y esto me habla de la actitud con la cual usted y yo tenemos que pelear esta guerra mientras que estamos aquí en la tierra. Usted y yo peleamos desde la victoria. Usted y yo peleamos desde lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Él ya ganó la guerra. Nos dejó una tarea a nosotros, una responsabilidad, pero usted y yo no vamos por este mundo como unos debiluchos, pensando que, ay, es que no puedo, ay, es que no sé cómo voy a hacer, ay, es que no sé cómo voy a lograr, ay, es que es verdad, y a veces siento que como cristianos somos tan tembeleques y no voy a decir ninguna palabra inapropiada tampoco, pero no entendemos que el Señor ya nos ha dado. El libro de Efesios, apúntelo ahí, Efesios capítulo 1 y capítulo 1. Me habla de las bendiciones que tenemos en el Padre, de las bendiciones que tenemos en el Hijo, de las bendiciones que tenemos en el Espíritu Santo. Es más, el texto dice que Él nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Cristo Jesús. El problema es que usted y yo no tomamos posesión de esas bendiciones. Es más, menospreciamos esas bendiciones que nos ha dado el Padre, esas bendiciones que nos ha dado el Hijo, el sello de nuestro Espíritu Santo, de su Espíritu Santo que marca nuestros corazones, que confirma que somos hijos de Dios y vivimos esta vida como nos da la gana, haciendo nuestros planes y no los planes de Cristo, confiando en nuestras ideas y no confiando en la preciosa palabra del Señor. El Señor nos ha dado toda bendición espiritual. Y yo creo que es urgente que mientras que continuamos consolidando lo que el Señor nos ha dado, porque la guerra no ha terminado, no comprometamos nada. Porque ¿saben qué, mi hermano y mi hermana? Como vamos a ver en este libro, el precio de no consolidar lo que Dios nos ha dado
tiene un precio sumamente alto. Y eso me lleva a mi segundo pensamiento. Los versículos 4 y 7 me hablan de que lo que cosechamos, de que lo que sembramos, eso cosechamos. Versículo 4, me acompañan, dice: y Judá subió, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron a 10,000 hombres en Besec. Hallaron a Adoni y Besec en Besec y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni y Besec huyó, pero lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y Adoni Besec dijo: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Si usted le asustó el que le cortaron deditos, van a cortar un montón de otras cosas más en el libro, entonces no se me asuste tanto. Esta escena es sorprendente tal vez, pero Judá y Simeón se unen contra los cananeos. Derrotan a Adoni Besec, que este nombre significa el Señor de luz. Interesante. Al cortarle los pulgares de manos y de pies, esa era una estrategia para que no volvieran a poder enfrentarse en batalla. Lo inhabilitaban para la batalla. Y note lo que él dice. Adoni Besec dice: a 70 reyes le hice lo mismo. Le corté los pulgares de sus manos y de sus pies. Recogían migajas. Y ojo esto, dice: como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Este personaje tenía muy claro el tema de la siembra y de la cosecha. De que mientras que peleamos y consolidamos la tierra prometida que Dios nos ha dado, tenemos que asegurarnos de que estamos sembrando para bien y no para mal. Ahora puede ser que lo que usted esté haciendo le puede producir una satisfacción instantánea. Puede ser que eso le está diciendo: no, me está produciendo buenos resultados, pero si va en contra de lo que Dios ha mandado hacer, tarde o temprano te va a pasar una consecuencia completa. Y tarde o temprano va a pasar la factura. Qué hermoso. Hablaba con alguien después de la celebración de las 9. Y me acercaba a un señor y me contaba un poco de su testimonio y de las cosas que Dios le ha permitido vivir. Momentos hermosos, por supuesto, también momentos de llanto, de tristeza, pero hay una constante que él me relataba brevemente, y es este anhelo de sembrar para bien para el Señor. De anhelo de sembrar. Y vean, tristemente los evangélicos hemos tomado esta idea de la siembra y de la cosecha siempre relacionado con dinero. Y realmente no se trata del dinero, se trata de mi corazón. ¿Qué estoy sembrando en las demás personas? ¿Estoy sembrando para sacar provecho? Vamos a pagar esa consecuencia. ¿Estoy sembrando avaricia? Vas a pagar esa consecuencia. ¿Estás sembrando infidelidad? Vas a pagar esa consecuencia. ¿Estás sembrando para mal? Vas a pagar mal. Pero si sembramos para lo eterno cosechamos. Pero si sembramos para bien, vamos a recibir el bien que viene de lo alto. Me encanta esto. Él mismo, Adoni Besec, claramente dice: Dios me pagó. Si yo sabía, básicamente está diciendo: yo sabía que en algún momento Dios me iba a pagar conforme lo hice. Y así fue. Mi hermano y mi hermana, que mientras que consolidamos el territorio que Dios nos ha dado, donde Dios te ha puesto, que nuestro anhelo sea cosechar para el Señor. Sembrar para el Señor y cosechar para el Señor. Tercer pensamiento. Y ahora sí viene una lectura un poco larga. Este tercer pensamiento lo vamos a leer todo y después vamos a tomar algunas ideas centrales de estos textos, pero le he titulado: El Señor y yo es suficiente. Leamos, versículo 8. Entonces los hijos de Judá pelearon contra Jerusalén y la tomaron. Pasaron a filo de espada a sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa.
en el Negev y en las tierras bajas. Y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba. E hirieron en Sesaí a Imán y a Talmai. Híjole. Desde ahí Judá fue contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: al que ataque a Kiriat Sefer y lo tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y Otoniel, hijo de Kiriat, hermano menor o primo de Caleb, tomó la ciudad, y Caleb le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella llegó, Otoniel la persuadió para que pidiera un campo para su padre. A su padre, perdón. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué quieres? Dame una bendición, le dijo ella. Ya que me has dado tierra en Negev, dame también fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Los descendientes del Kenita, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá y al desierto de Judá que está al sur de Arad, y fueron y habitaron en el pueblo. Entonces Judá fue con Simeón su hermano y derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat y la destruyeron por completo. Por eso pusieron por nombre de la ciudad Horma. Y Judá tomó a Gaza en su territorio, y Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. El Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa. Y note esto, versículo 19. Pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque tenían carros de hierro. Entonces dieron a Hebrón a Caleb, como Moisés había prometido, y él expulsó de ahí a los 3 hijos de Anac. En esta porción larga vemos cosas importantes. Vemos personajes también que conocemos, personajes que usted también seguro ha escuchado. Ahí está Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? Caleb lo vemos tanto en el Éxodo como en el libro de Josué. Él fue parte de estos 12 que fueron a buscar, a inspeccionar la tierra prometida. Él junto con Josué dijeron: vamos, conquistémosla. Caleb se le promete esta tierra. Aquí vemos el cumplimiento de la promesa, algo hermoso. Dios cumple sus promesas, y Caleb se mantuvo firme. Esperó mucho tiempo para las promesas de Dios, pero el Señor le cumplió. Vemos a Otoniel también. Otoniel lo vamos a ver más adelante como uno de los jueces, es más, el primer juez de Israel. Vemos cómo tiene esta escena hermosa donde su esposa le pide una bendición a su padre, y el padre le da estas aguas, estas fuentes de agua. Pero para efectos de nuestra enseñanza esta mañana, el versículo 19 es importante, porque ahí vamos a ver el primer fallo. Note lo que sucede ahí. Dice que Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle porque ellos tenían carros de hierro. Tenían lo último en tecnología militar. Carros de hierro. Y entonces Judá dijo: no podemos. Pregunta: ¿Dios podía derrotar a los cananeos que tenían carros de hierro? Por supuesto que sí. Dios ya le dijo a Judá: ya te di la tierra, vaya y tómela. El problema aquí es la confianza en Dios. El que Dios le da una instrucción y ellos, el temor se apodera, ven algo nuevo, más tecnológico, más poderoso, y piensan que Dios no puede darles la victoria. Vamos a ver muchos momentos mientras que vamos por este libro de Jueces, momentos en donde dice: ¿qué está haciendo Dios? Es decir, cómo Dios le dice a Gedeón que reduzca de 10,000 y después quedan como 1,000 y después quedan como 300. Es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios está probándole al pueblo de Israel que Él tiene el poder, que Él es el dueño del poder. El problema, nuevamente para nuestra reflexión de esta mañana, familia, es que usted y yo pensamos que siempre hay algo más poderoso y no lo podemos lograr. Siempre vamos a ver algo que a la vista humana, es nuestros carros de hierro. Es que estos son carros de hierro. Y tengo que hacer la pregunta esta mañana: ¿cuál es el carro de hierro que usted tiene?
Y también aquí hay otra instrucción, otra reflexión importante. Note que al principio del texto, el pueblo de Israel consulta: ¿quién tiene que ir a pelear primero? Dios, ¿qué respondió? Que vaya Judá. Pero usted notó que Judá le pidió ayuda a Simeón. Y bueno, ahí podríamos decir: ok, está bueno que como hermanillos, por sí pasaban peleando entre ellos, entonces está bueno que como hermanillos se cuiden. Pero no, la instrucción era para Judá. El que tenía que ir y conquistar esas ciudades era Judá. Y ahí está la reflexión importante y central de esto. Usted siempre piensa que ocupa algo más. Usted siempre dice: es que si alguien me ayudara a salir de esto. Es que si dependemos de los psicólogos, nada en contra de los psicólogos. Dependemos de las consejerías bíblicas, excelente, gloria a Dios. Pero la responsabilidad es suya, mi hermano y mi hermana. Dios le ha dado a usted la tarea y tiene el carro de hierro que tiene que derrotar al frente suyo. Y esa tarea es suya, no es de su hermano, no es de su psicólogo, no es de nadie más. Usted tiene que derrotarla. Usted tiene que expulsarla, porque usted y el Señor es suficiente. Es suficiente. Sí, ¿qué más que el Señor conmigo? ¿Qué más que el Señor obrando en mi vida? ¿Qué más que Dios guiando mis pasos? ¿Qué más que Dios mostrándome el camino? Proverbios 3 dice que confía en el Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Pero dependemos de una relación para que me solucione mi vida. Dependemos de una consejería. Dependemos del último libro que me va a dar las claves, las 7 claves para ser feliz. Dependemos inclusive hasta de relaciones matrimoniales. Por supuesto que Dios las ha dado para su gloria. Pero mi hermano y mi hermana, nuevamente hay batallas que le tocan a usted y a mí. Y esas las enfrentamos con el Señor. Y el Señor es todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más. Es más, Él ni nos necesita a nosotros. Él tiene el poder para hacer todo. Nosotros lo que tenemos que hacer es disponer nuestra vida a confiar en Él. Y aquí hay otro ejemplo claro. Es el ejemplo de Caleb. Volvamos al texto, versículo 20. Dice el versículo así, dice así: entonces dieron a Hebrón a Caleb como Moisés había prometido. ¿Y qué hizo? Él, Caleb, expulsó de ahí a los 3 hijos de Anac. ¿Usted sabe quiénes son los 3 hijos de Anac? De ahí vienen los descendientes de Goliat. Eran los gigantes de esos tiempos. ¿Usted sabe qué edad tenía Caleb para ese momento? 85 años. ¿Qué roquillo más fit? El compa se agarró el bastón. Yo estoy seguro que sacó a esos gigantes a punta de bastonazos. Ni espada ocupó, porque él confiaba en la promesa del Señor. Y la promesa del Señor para Caleb fue hace más de 50 años, mi hermano y mi hermana. Y él cumple sus promesas, porque si confiamos que él y yo, el Señor y yo, es más que suficiente. El profeta Jeremías en Lamentaciones capítulo 3 está en esta lucha interna en su corazón, luchando fuerte de las angustias de que nada le sale bien. Se está lamentando, está dolido, dice: Dios se olvidó de mí, ya quiero renunciar, nada me sale bien. Y el profeta dice esto: pero algo más viene a mi memoria. Las misericordias del Señor nunca se acaban, todas las mañanas se renuevan. Por eso digo: el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. ¿Usted puede decir eso, mi hermano y mi hermana? Usted puede ver los caballos. ¿Por qué le puse caballos? 2 carruajes de hierro que tienen caballitos, me imagino. Y decir: eso es demasiado poderoso yo no puedo derrotar eso. Pero si el Señor está conmigo, vamos, Él los va a derrotar. Y el último pensamiento, familia. Vamos a leer los versículos del 21 al 38. Yo quiero invitarle, después de que yo termine de leer esto,
yo voy a hacer una pregunta y le voy a preguntar cuál es la frase que más se repite en estos versículos del 21 al 36. Y yo espero que usted esté bien atento y que subraya ahí en su Biblia también la frase que más se repite y juntos las vamos a repetir para aprender juntos. Dice el versículo 21 así. Este último pensamiento se llama obediencia a medias. Versículo 21. Ahora aquí ya va a empezar a enumerar el resto de las tribus y todo lo que ellos hicieron o no hicieron. Versículo 21 dice así: pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos habían vivido con los benjamitas en Jerusalén hasta el día de hoy. De igual manera, la casa de José subió contra Betel. El Señor estaba con ellos y la casa de José envió espías a Betel. El nombre de la ciudad antes era Luz. Y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: te rogamos que nos muestres la entrada a la ciudad y te trataremos con misericordia. Él les mostró la entrada de la ciudad e hirieron a filo de espada a la ciudad, pero dejaron ir al hombre y a toda su familia. Y el hombre fue a la tierra de los hititas y edificó una ciudad a la que llamó Luz, y este es su nombre hasta el día de hoy. Pero Manasés no tomó posesión de Betel-Seá y de sus aldeas, ni de Taanac y de sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas, porque los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron totalmente. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser, y los cananeos habitaron en medio de ellos en Geser. Zabulón no expulsó a los habitantes de Kidrón, ni a los habitantes de Naalal, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidión, ni a Lab, ni a Sib, ni Helba, ni a Fec, ni a Rehob. Así que los de Aser habitaron entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, porque no los pudieron expulsar. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes ni los habitantes de Bet-Ad, sino que habitó entre los cananeos y los habitantes de aquella tierra. Pero los habitantes de Bet-Semes y Bet-Anat fueron sometidos a trabajos forzados. Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Y los amorreos persistieron en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Saalbín. Pero cuando el poder de la casa de José se fortaleció, los amorreos fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la subida de Acrabín hasta Selá, desde Selá hacia arriba. Qué dicha que terminé de leer este asunto. ¿Cómo me costó? Familia, ¿cuál es la frase que más se repite? No expulsó. No expulsaron. El Señor les dijo: vayan, esto es suyo, tómenlo. Pero no pudieron expulsarlos. Quiero invitar a los chicos de adoración a que me acompañen, que se vayan acomodando. Tengo unas cuantas cosas más que decir. Vamos a celebrar la cena del Señor, pero creo que es importante, les pido su atención. No expulsaron. El pueblo de Israel comprometió la promesa que Dios le había dado. Es más, dijeron: aprovechémonos. Si somos más fuertes, saquemos negocio. Forcemos a estos pueblos a que trabajen para mí, a que hagan eso que yo no quiero hacer. Pero se pone peor. Note algo importante. Note que en el caso de Manasés, ¿verdad? Dice que los cananeos persistían en habitar en esa tierra. En el caso de Efraín, dice que los cananeos habitaron en medio de ellos. Pero si usted lee lo que sucedió con Aser, que es otra tribu, dice que Aser no los expulsó, y dice que Aser más bien habitaba en medio de los cananeos. ¿Notó la diferencia? Empieza con
no lo pudieron expulsar, bueno, dejémoslos ahí y saquémosles provecho. Pero después eso toma fuerza, ellos toman fuerza y más bien los someten a ellos y ellos habitan en medio de los cananeos. Y la imagen aquí, mi hermano y mi hermana, para nosotros esta mañana es la siguiente: es que lo que usted tiene que expulsar de su vida, asegúrese de expulsarle, porque en cuando menos se dé cuenta, se lo va a comer, te va a conquistar. Ya no va a ser que hay un pecado ahí que está como que lo tengo ahí adormecido. No lo atiendo, pero no me está afectando. Pero ahí está. Y de cuando en cuando tiendo a consultar este pecado. Pero chicos, perdón, no me quiten las luces todavía. Yo les hago ahí el... Gracias. No me fue la idea, perdón. Ya, gracias. De cuando en cuando venimos y caemos en esto. Pero no, mi hermano. El Señor dice: expulse. Esto a mí me ha golpeado fuertísimo. Fuertísimo. Hay áreas en su vida y mi vida, hermano y mi hermana, que necesitamos expulsar. No hay punto medio. Eso lo expulso, no con mis fuerzas, con la victoria que Dios ya me ha dado. El Señor, lo saco, quito eso, tomo decisiones radicales, no me acerco a ese lugar, borro ese número de teléfono, quito esa red social y lo expulso de mi vida por completo. Qué urgente es esto. La consecuencia completa que el pueblo de Israel paga durante todo este viaje de Jueces que vamos a ver nos va a recordar una y otra vez la necesidad del seguidor de Cristo de vivir esas bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado en Cristo, que implican decisiones radicales, que implican: a ese lugar no me acerco. Note el versículo 36, lo podemos pasar desapercibido, pero inclusive los mismos amorreos establecen una frontera en el territorio que es prometido para el pueblo de Israel. Una nota aquí importante, familia. Hay mucho que podríamos decir de por qué se están conquistando estos lugares. Lea nuestras enseñanzas de Josué, pero vuelva a escuchar las enseñanzas de Josué. Explicamos todos estos pueblos, los amorreos, es decir, los cananeos, perdón, todos estos pueblos, y todos son como derivaciones de todo este pueblo cananeo. Eran terribles. Ellos estaban obsesionados con tres cosas: poder, sexo y dinero. Y el medio para que ellos obtuvieran todas estas cosas era su adoración, entre muchas otras cosas, era su adoración a estos dioses paganos, a los Baales. Y ellos ofrecían sus niños recién nacidos y los sacrificaban para que estos Baales recibieran, para que los Baales les dieran esta bendición. Cuando lleguemos a la historia de Gedeón, vamos a ver que antes que el Señor levante a Gedeón como un juez, le dice: despedaza ese altar, porque en su casa había un altar de Baal. Despedaza ese altar y levanta un altar para el Dios verdadero. Y ese es el llamado de esta mañana para nosotros. Despedacemos los Baales y levantemos altares para el único Dios verdadero. Póngase de pie conmigo, vamos a celebrar la cena del Señor, vamos a adorar un momento al Señor. Lo invito a que esté reflexionando y ya casi vinimos y celebramos juntos.